¿Cómo están? Les saluda Hazel Sáenz. Soy arquitecto, máster en Feng Shui clásico genuino y cuento ya con más de 20 años de práctica profesional en el arte. Estamos reanudando actividades en nuestro canal. Ya era hora, ¿verdad? Hemos estado bastante ocupados desarrollando y creando un curso que va desde cero, nivel básico, hasta nivel profesional. Los estudiantes salen con un nivel muy superior a lo que generalmente se encuentra como Feng Shui comercial. Y si te interesa, puedes acompañarnos porque todavía estamos en las primeras etapas del curso. Ahora, venimos a presentarte una nueva etapa de este canal en el que vamos a compartir diversos temas que tienen que ver con la actualidad. Vamos a presentarte un caso de estudio que surgió apenas la semana pasada porque me llamó mucho la atención de ciertas noticias que vi en el medio del entretenimiento relacionados con Adamari López. Me imagino yo que ustedes saben quién es esta tremenda personalidad y celebridad del mundo latino y su separación de su esposo o compañero llamado Tony Costa. Este video, la verdad es que no teníamos pensado reanudar nuestras actividades con este tema, pero me resultó tan interesante y tan transparente el caso que yo dije, vamos a reanudar nuestras actividades con esta presentación. Nuestro objetivo es hacerte ver que cuando hablamos de Feng Shui, estamos hablando de una influencia bioenergética que está presente en todo y en todos. Cuando hablamos de Feng Shui, no estamos hablando de mero simbolismo o de un Feng Shui infantil que trata de colocar ciertas decoraciones o cierto tipo de simbolismo en los espacios. Ese tipo de Feng Shui en realidad no es Feng Shui, eso tiene más que ver, está más relacionado con la cultura china, más que hablar de que es el arte del Feng Shui, pero existe tanta confusión al respecto que es importante que te comunique que cualquier cosa que tú veas que está relacionada con Feng Shui y que te hablen de decoración con unas figuras extrañas o de simbolismo y la afluencia económica por colocar ciertas cositas de decoración, eso no es Feng Shui. Quiero que estés claro de esto y eso no lo manejamos nosotros en este canal. Pero sí hablamos de el Feng Shui maduro, un Feng Shui científico, un Feng Shui avanzado, que nos enseña que estas influencias bioenergéticas de las que trata el estudio del Feng Shui, porque está directamente relacionado con el geomagnetismo, es importante que sepas que todos estamos inmersos en esa influencia. Lo que hacemos cuando estudiamos el Feng Shui es analizar una influencia que ya existe y buscar la manera en cómo estas influencias actúen de forma positiva y compatible contigo, ¿ok? Estas influencias bioenergéticas están siempre presentes, actúan en tu vida y generan una cierta influencia en los eventos que vas viviendo diariamente, ¿ok? Eso ha existido toda la vida en este planeta desde que existió el primer ser que existió en este planeta. Esta es una influencia universal. No estamos hablando de una cuestión que tenga que ver con suerte o algo que tenga que ver con esoterismo, ni nada que tenga que ver con sugestión. Estamos hablando de una influencia bioenergética real que existe en el planeta y estamos tomando como caso de estudio el caso de la separación de Adamari López y de su esposo Tony Costa. Como para referencia, para las personas que no conocen, me imagino yo que muy pocos, que no conocen de Adamari López, ella es una celebridad latina y ha estado en la televisión latina desde que ella era adolescente o tal vez niña y ha sido famosísima en diferentes medios.
Ahora, su esposo, él es un bailarín español que se conocieron en un reality show de baile. ¿Okay? Ellos participaban, no se conocían, se conocieron como pareja de baile en este show y se fueron enamorando y decidieron vivir juntos y así a lo largo de 10 años estuvieron viviendo juntos. Ahora, resulta ser que hace una semana aproximadamente, por casualidad, realmente por pura casualidad, recibí la noticia en mi celular de que Adamari López estaba viéndose envuelta en una especie de escándalo, ¿verdad? Relacionado con una cirugía que se había hecho para reducir peso. Cuando vi esa noticia yo realmente pensé, pues normal, o sea, no tiene absolutamente nada de especial ni de negativo, ni pues cada quien decide hacer lo que quiera con su vida, ¿verdad? Pero no sé por qué me quedé pendiente de darle un seguimiento a esa noticia, ¿ok? Y nada, todo siguió normal como cualquier día. Lo increíble al día siguiente es que surge un bombazo relacionado con ella, en donde ella anunciaba su divorcio o su separación con quien hasta ese momento era su compañero de hogar, Tony Costa. ¿Qué significa esta situación en esta pareja? ¿Qué es lo que está pasando? Energéticamente me interesa saber porque yo tengo un espíritu muy investigativo. A mí me encanta llegar al meollo de los asuntos cuando hablamos de energía. Y si yo tengo la oportunidad de poder estudiar una casa de una celebridad e ir llevando día a día los eventos que esta celebridad va viviendo, para mí es información de mucho valor para poder entender la energía con la que trabajo desde hace ya más de 20 años. Y eso es lo que me ha ido ayudando a mí a entender cómo es que funcionan estos flujos energéticos. Me llamó mucho la atención este caso y lo primero que hice fue ver si podía conseguir la dirección de la casa donde vive actualmente Adamari López y vivía con su esposo. Todo con el objetivo de analizar y entender qué es lo que estaba pasando con esta pareja. Porque el día anterior que decidí emprender esta búsqueda y esta investigación, surgió la noticia de que ella se había realizado una operación gástrica para reducción de peso, cosa que no vi absolutamente por qué podría considerarse eso como un escándalo, pero luego entendí que ella es una embajadora de Weight Watchers y me llamó la atención porque yo dije, esto es una representación de escándalo y energéticamente hay sus maneras de identificar esta energía. Otro punto importante para estos análisis es saber qué tipo de energía son las personas que viven ahí. Adamari López es un tipo de energía 4, conocida como elemento madera. Y fíjense que es una energía muy linda, es una energía amable y perfecta para un personaje del calibre de ella en el tema de celebridades y personajes famosos. Es ideal para su tipo de carrera. Tony Costa, por otro lado, es un tipo de energía personal 8 o QA8, así se le conoce. El tipo de energía de la persona se le conoce también como QA y su energía es un 8. Este tipo de energía es un poco más estable, es más introspectiva. La energía 4 de Adamaris es hacia afuera y es muy emocional. En cambio, Tony, su personalidad es mucho más discreta, mucho más tranquila, mucho más con los pies en la tierra. ¿Ok? Son dos energías que no son compatibles en cuanto a los grupos a los que pertenecen. Pertenecen a dos grupos de energía distintos. Pero eso no es nada para pensar, digamos, que el hecho de que sean energías de dos grupos distintos iba a ser un matrimonio incompatible. No, porque en la mayoría, o bueno, no necesariamente en la mayoría, pero en muchísimos casos de la vida
existen parejas que son de grupos distintos. Y el hecho de que sean de grupos distintos, lo único que te hace ver es que la energía se tiene que manejar de forma diferente a que la pareja hubiera sido una pareja de grupo similar o del mismo grupo, ¿ok? En este caso, con ellos, se comenta mucho que este conflicto vino a suceder el año pasado, que desde el año pasado habían ciertos indicativos en la vida de ellos que se separarían o que estaban teniendo conflictos. La energía que podría empujarlos a ellos a separarse se colocó a partir de la última semana de enero 2021 en la casa de ellos. O sea que en enero de este año, la nueva configuración energética que se presentaba podía indicar que ellos podrían llegar a una situación de separación. Obviamente a inicios del año, las energías apenas comenzando a colocarse, pues no te dicen que inmediatamente tú vas a tener el impulso o buscar o pensar en esas situaciones. Pero cuando la energía se va colocando y se va estabilizando y está colocada en esas nuevas posiciones a lo largo del año, esas nuevas configuraciones van creando efectos y esas influencias que son transitorias hacen una especie de efecto o golpe a los charts geomagnéticos permanentes de la casa. Aquí tenemos la imagen aérea de la casa de Adamari López y de Tony Costa. Esta es la imagen que les enseñé al principio. Es una imagen obtenida en internet y disponible en Google Earth. Ahora quiero que vean cuando uno coloca la plantilla de las diferentes orientaciones magnéticas sobre el techo de la casa, ¿ok? Podemos observar que la parte frontal de la casa, que es aquí, está viendo hacia el este. Toda la fachada principal de la casa está dirigida hacia el este. Y la parte posterior de la casa, la parte más privada, está dirigida hacia la orientación oeste. Aquí tenemos la imagen de Google Earth con el norte colocado hacia arriba, que concuerda con el nuestro. Aquí tenemos la imagen del mismo techo vista desde arriba y pues ahí les marqué las orientaciones magnéticas tal vez con mayor claridad para que se puedan entender más fácilmente. Ahora, esto es un chart geomagnético. Este chart geomagnético es el que se genera de esta orientación magnética hacia la cual la casa de Adamari está dirigida. Cada casa en el mundo tiene un chart geomagnético y eso significa que son energías que son permanentes en la casa. Esta configuración de este montón de números que ustedes ven acá son representaciones energéticas dentro de la casa que se generan por la orientación magnética hacia la cual la casa está dirigida, ¿ok? Que como vimos anteriormente está viendo hacia el este. Este es el chart geomagnético permanente. Este chart geomagnético permanente es un chart que nunca cambia. Ese siempre va a estar, esa configuración siempre va a estar en la casa, ¿ok? Ahora, esto que vemos acá es una capa más de cómo se manejan las energías. En este caso estamos hablando de las energías anuales. Siempre deben considerarse las energías anuales junto con su chart geomagnético. De lo contrario, la información queda como muy superficial y no te da tanta, no te da, digamos, lo que tú necesitas realmente conocer o entender.
si va a ser un periodo positivo para las personas viviendo ahí o si hay periodos de riesgo o amenazas en la casa. Siempre deben considerarse estos charts geomagnéticos a la hora de hacer un estudio. Si estos charts no se toman en consideración, tu estudio queda en un nivel muy básico, sin tanta información y queda flojo, digámoslo así. Ahora, esta es la imagen del techo de la casa de Adamari. Como vemos, está viendo siempre al este. Y nada más aquí le colocamos el chart geomagnético permanente sin incluir ningún otro tipo de influencias de energías que son temporales. Estas configuraciones son permanentes y siempre se tienen que tomar en consideración a la hora de hacer un estudio. Nosotros estamos ofreciendo actualmente un curso profesional de Feng Shui clásico genuino. Este curso te lleva desde el nivel básico, pero ese nivel básico siempre es un nivel avanzado porque enseñamos temas que no encuentras generalmente en los cursos que se ofrecen de Feng Shui de forma comercial. Nuestro curso es un curso ya académico y con la información bastante profunda para que desde el inicio comiences con un nivel superior a lo que se encuentra actualmente. Si quieres, puedes acompañarnos. Estamos en apenas las primeras etapas, así que puedes acompañar al primer grupo de estudiantes, que es un grupo de estudiantes que están muy contentos y sorprendidos de forma positiva de la manera en cómo estamos nosotros compartiendo la información, y ellos ya incluso están entendiendo por qué viven la vida que viven, por qué tienen diferentes oportunidades, por qué llegan en tal momento o por qué, de acuerdo a la configuración arquitectónica de su casa, entienden por qué tal vez han tenido ciertas debilidades. Para estudiar un análisis de forma profesional, uno necesita tomar en consideración como primer punto un chart geomagnético, que es como el que te muestro ahora aquí en la imagen. Ese chart geomagnético se genera de las orientaciones magnéticas a las cuales tu casa está dirigida y su configuración energética interna de acuerdo a su arquitectura. Y esto no es nada si no tomamos en cuenta el tipo de energía de las personas que habitan en esa casa. Pero a lo que voy es lo siguiente. La parte frontal de la casa de Adamari y Tony Costa presenta una influencia anual que desde enero, los últimos días de enero, se fue colocando y fue creando y ejerciendo su efecto. Según veo en la imagen de cómo es la arquitectura de la casa, es muy posible que la puerta principal de la casa de ellos fuera de mucha actividad. Eso significa que tiene mucha actividad, entran y salen por ahí constantemente. Otra cosa importante de observar es que esta casa está colocada completamente de frente hacia la calle y asimismo está su puerta principal. Esto te hace ver que la energía que llegó ahí de visita por el año iba a tener un efecto importante. Y asimismo fue con la energía del año pasado y años pasados anteriores, ¿no? Pero el punto aquí es analizar qué pasó, por qué sucedió este evento ahora, en este año. Esta energía colocada en la parte frontal de la casa y teniendo la parte frontal mucha actividad, va silenciosamente creando un efecto. Y este efecto tiene mucho que ver con el tipo de vida o las actividades que están acostumbrados a vivir día a día los inquilinos o las personas que viven ahí. En este caso estamos hablando a Adamari López y su esposo. Ya sabemos que Adamari López es una persona de la farándula, es una celebridad que pasa en televisión, que es conocida mundialmente. Y el esposo de alguna forma también está relacionado con este mundo. Sin embargo, Adamaris en este caso es el personaje principal. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la energía está completamente y directamente relacionada con fama. ¿Qué pasa cuando
esta energía no se atiende, y con eso lo que te quiero decir es que no le das el camino correcto a una energía que está estacionada y está de visita en la parte frontal de tu casa, pues la misma energía es la que va generando eventos de acuerdo a lo que va viviendo la persona que vive en esa casa. Y este año está relacionado mucho con la representación energética de la fama, de hacerte notar, de que la gente sepa que existes. En el caso de Adamaris, pues ya todo el mundo sabe que existe Adamaris, ya todos sabemos que Adamaris está casada con un joven bailarín y que son personas que pertenecen al mundo de las celebridades, que están día a día en la televisión. Adamaris es presentadora de televisión y que día a día pues tenemos el alcance, los que queramos, a ver su programa y su equipo. Y Tony Costa pues lo mismo. Durante este año es posible que viviendo en esta casa él pueda obtener oportunidades relacionadas con su fama, que lo hagan todavía salir más a la luz, que la gente lo conozca todavía aún más. Pero, ¿qué es lo que pasó? Cuando no le das el camino energético que tú quieres que la energía siga, existe una alta probabilidad relacionada con este tipo de energía que puede traerte escándalos, ¿ok? Puede traer escándalos. Es, digamos que un 40% de probabilidades que esta energía, en vez de traerte una fama positiva, genere un escándalo. Y eso es lo que estamos viendo. Sin embargo, cuando a mí me llamó la atención el hecho de la primera noticia, o el primer bombazo, porque podemos decirlo así, yo realmente no sabía que ella era es una embajadora de Weight Watchers y que, pues obviamente, parte de su trabajo, o al ser ella su representante, pues tiene que bajar de peso y mantener una buena línea, ¿ok? Física. Pero claro, si no le estaba funcionando el hecho de su alimentación sana, pues parece ser que, según cuentan la información que se encuentra públicamente, pues dice que se operó de una forma silenciosa. Pero cuando tenemos esa energía al frente de la casa, las cosas que hacemos no quedan de forma silenciosa, no se pueden guardar de forma silenciosa. Y ahí fue donde surgió el primer bombazo. El primer bombazo fue que Adamari se hizo una operación gástrica y que esa operación no era aceptada o no era una actividad, una situación aceptable para el cargo de embajadora de los Weight Watchers, ¿ok? Eso fue una noticia un día y al día siguiente fue el super bombazo, el bombazo que vino a tapar por completo y a dejar semi enterrado la noticia que yo considero que tal vez la más importante, la de la operación gástrica que se hizo ella, si es que se la hizo, no lo sabemos. Todo esto es un caso de estudio, ¿ok? No tenemos, digamos, la certeza, pero energéticamente podemos analizar y podemos sacar conclusiones, ¿ok? Este es un caso de una pareja pública, de un par de esposos, celebridades, que ahí es donde podemos ir entendiendo y analizando bien lo que significa esta influencia bioenergética. Es, de cierta forma, pareciera ser que fuera armado el hecho de que si sale el primer bombazo de su operación, entonces para buscar cómo tapar y que eso no trascienda las fronteras y no llegue a la organización a la cual ella representa, pues la mejor solución es crear un bombazo superior o más fuerte que mueva el piso de la gente al recibir esa noticia. ¿Y qué mejor que decir? Que se separa. Eso es lo que me hizo a mí buscar la información y de entender por qué.
Y eso es lo que les estoy ahora comentando y compartiendo. La energía indica que a lo largo del año 2021 hay un gran potencial para promover la fama de las personas que viven en esta casa. Pero hay un porcentaje en esa probabilidad que indica escándalo. Y al darse una situación o al querer tú, por ejemplo, hacer algo que quisieras que quede oculto, cuando tienes esa energía no puedes mantener las cosas de forma oculta. Y la misma energía catapulta la noticia. Y no te queda más que, como una persona estratégica, que eso es, yo veo que Adamari, si ella es la creadora del segundo bombazo, me parece que es una buena estratega porque vino a lanzar algo que no tiene, con una muchísimo mayor intensidad que el tema de la cirugía. ¿Ok? Ahora, si analizamos los mensajes que ellos dieron, es muy interesante ver que ella, por ejemplo, comenta que ella se separa por el bienestar o por el bien, para promover su vida saludable. Yo cuando vi esa noticia y habiendo estado pendiente de la energía, la configuración energética del día anterior con el primer bombazo, lo primero que pienso es, pienso que ella lo que está buscando es proteger la familia de un escándalo relacionado con el tema de Weight Watchers. ¿Okay? Pienso eso en base a la configuración energética que se genera de esta casa y que se genera durante este mes de junio. ¿Okay? Eso se está dando, eso se dio el 27 de mayo y está bajo esta nueva configuración. ¿Okay? Los meses en Feng Shui no siempre son los meses con el calendario gregoriano. No son, generalmente no están, no van sincronizados con el calendario gregoriano. Generalmente manejamos un calendario diferente. ¿Ok? El punto aquí es que Adamari, cuando comunicó, claro que fue una cosa de un día para otro, pues yo logro entrever y leer, más allá de lo que se ve en las palabras, es que ella quiere mantener una unión saludable o un estado saludable y sano en la familia y que por eso hace a un lado a su esposo o decide separarse de su esposo. Pienso yo que si no hay otras cosas escondidas, porque este año ellos tienen una configuración que indica secretos, ¿ok? Es una manera de el subconsciente querer decirte, realmente esto es lo que está pasando, no es lo que estoy diciendo, es esto lo que está pasando, ¿ok? Y esto que está pasando es querer proteger a la familia del bombazo de Weight Watchers. ¿Okay? Ahora, cuando surge el segundo bombazo de la separación, analizo por el día lo que pasa y pienso, según la configuración energética, no es que yo me lo imagine, es la configuración energética que da la información. Tony es el más golpeado, es la persona que va a tener más repercusiones negativas de esta situación. ¿Por qué? Porque la energía de él la golpea varias veces, una energía que a él le causa daño. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Que a raíz de esta situación, de esta noticia, va a salir una serie de información que puede ser tergiversada, no necesariamente es una información real respecto a él. Él es el que sale dañado de este evento de separación. Y si te fijas, la noticia que da Adamari, ella dice que quiere reevaluar su relación. Y al reevaluar su relación, eso te está haciendo ver como por detrás de ese mensaje, lo que te está queriendo decir es temporal. Porque tengo el derecho y puedo después decir, ya volvimos. Por eso es que yo pienso que este primer mensaje que ellos dan
es como una especie de querer tapar el primer bombazo del asunto de los Weight Watchers. Y luego, su esposo, Tony Costa, es el que sale más golpeado. Y si tú te pones a ver, el mensaje que él da es, esto es temporal, esto es temporal. Por eso es que yo asumo que fue una decisión un poco precipitada para intentar tapar esa noticia inicial, que es la que más les puede afectar a ellos porque está involucrada con ellos de forma económica. Si ellos entran en un escándalo sobre una supuesta operación que pudiera haberse hecho a Damaris, eso significa para ellos una pérdida millonaria de dinero. ¿Ok? Entonces, obviamente, pudieron haber quedado de acuerdo en decir, ni modo, digamos que nos separamos. ¿Qué más fuerte puede haber que el bombazo de Weight Watchers? Decir que nos separamos y estamos cierto tiempo separados, ¿ok? Pero a lo largo del tiempo, durante este 2021, pueden darse situaciones de escándalo todavía relacionados con las personas que viven en esta casa. En este caso, si Tony ya no vive ahí, pues estará de alguna manera más intenso con Adamari. Otro punto que veo yo interesante en este análisis de la casa es que muchas veces en mis análisis normales, de gente normal, no celebridades, siempre he comentado un punto. La colocación de una piscina debe de estar bien puesta en referencia a todo el terreno que ocupa el espacio donde se coloca la casa, ¿ok? Y no siempre una piscina está bien colocada. O sea, la mayor parte de las veces, te voy a decir, uno encuentra una cierta tristeza y tristeza relacionada con las personas que viven ahí porque realmente ellos no saben que tal vez una piscina mal ubicada en tu entorno puede generarte resultados negativos en tu vida o efectos negativos en tu vida, que si esa piscina no hubiera estado ahí, ese potencial negativo no tendría por qué suceder. En el caso de la casa de Adamari, lamentablemente esa piscina está mal colocada, muy mal colocada, y viene a traer este escándalo que tiene un cierto sabor de tristeza, de desagradabilidad, o sea, esto no es una buena noticia, y el público así lo tomó, no lo tomó como algo normal que pudiera darse en el mundo, obviamente, de las celebridades. Todos sabemos que en el tema del amor, pues hay bastante inestabilidad, pero el público en general tomó esta noticia con tristeza. O sea, hubo un cierto toque, un cierto ingrediente emocional en este evento que es claro y transparente a la hora de hacer un análisis de Feng Shui profesional. Ahora, ¿qué se puede esperar? ¿Qué se espera? ¿Qué viene después? Bien, ellos tienen la oportunidad realmente de reevaluar, como comentó Adamari, ellos tienen la oportunidad de reevaluar si pueden continuar juntos. Este es un momento especial para realmente analizar esa situación y de hecho, si esa fue una noticia real y no fue una noticia para tapar un escándalo potencial con Weight Watchers, el hecho de haber hecho este anuncio y de realmente pensar en recapacitar y analizar y reevaluar si pueden continuar o no, es perfecto, es campo fértil para un acuerdo para que ellos puedan volver a unir sus vidas. Este momento da esa oportunidad. Sin embargo, si el tiempo va pasando y no se toman decisiones y llegamos a finales de 2021,
la configuración que está generada ahorita en este año o en este 2021, que pudo haber traído la oportunidad de que pudieran regresar. Si eso no se logra hacer durante 2021, al llegar al 2022, se pierde mucho el potencial positivo que pudo haberse generado de esa reevaluación. ¿Ok? ¿Qué podemos esperar también? Bueno, Adamari, yo no pienso que ella está pasando por un momento muy, digamos que, feliz. No. De hecho, la manera como está configurada su casa, no sé si tal vez para algunas personas es fácil entender, digamos, una casa desde una vista, solamente viendo el techo y en la vista aérea, pero pues yo como arquitecto tengo esa facilidad. Tal vez el hecho de simplemente ver cómo está organizado un techo, puedo hacerme una idea de cómo está organizadas las áreas, digamos, los dormitorios, dónde está colocada la cocina, dónde están colocadas las áreas sociales y dónde están las áreas más privadas, que son los dormitorios. Si el dormitorio está colocado donde yo asumo que está, ella no la está pasando nada bien. De hecho, ella va a recibir ataques. Durante el año, ella tiene un riesgo o una amenaza grande de recibir ataques y de que lo que ella pudo haber planeado se voltee en negativo. ¿Ok? ¿Cómo ella puede utilizar esta energía a su favor? Bueno, haciendo cierta restricción en sus actividades. Es perfecto esto que ella está haciendo dieta y generando esta super figura que está teniendo ahora y que de hecho vamos a tomar ejemplo de ella, vamos a ver cómo entramos también en este tipo de proyecto Weight Watchers. Pero si ella no utiliza, digamos, esta energía para entrar en disciplina, como lo es, digamos, un plan de ejercicios y de asuntos de salud, puede ella llegar a sentir o llegar a tener el potencial de ataques hacia ella. Esto también a ella le hace tener pérdidas económicas. No sabemos cómo va a estar la situación, en que si realmente ellos se fueran a separar, posiblemente viene un tema legal. Y ese tema legal está siendo estimulado día a día por el agua que está colocada en la piscina. Esas son las cosas que es importante que todos ustedes vean y que en el hecho de que esta situación de Adamari no significa que ella está haciendo feng shui. O sea, yo no la conozco, no es que yo fui a hacer feng shui a su casa. Esto es un efecto real del medio ambiente y de una energía que está en el aire, que está permanentemente en el aire y que se coloca en los espacios y hace una influencia, influye energéticamente en la vida de las personas, de todos nosotros. Nadie está exento de esa influencia, ¿ok? De esto te estoy hablando yo con relación al feng shui genuino. Se le conoce como feng shui clásico, pero tienes que tener cuidado realmente de qué versiones, porque ahora no solamente es decir las versiones correctas de feng shui o las versiones incorrectas, sino que es que también hay ciertas corrientes de feng shui clásico que realmente son muy superficiales y no te enseñan a profundidad cómo manejar estas influencias. Esto que les comento es para abrirles los ojos y hacerles ver que todos estamos inmersos, todos estamos regidos bajo esta influencia energética. Ahora, lo lindo que te proporciona el feng shui es que tú, al tener esta información disponible, al saber que podría haber un potencial energético de separación, supongamos que tú eres Adamari y tu esposo es Tony, al saber que existe un potencial de separación, que durante el año puedan llegar a separarse, que existe un riesgo de un escándalo y de una separación, es bueno crear estratégicamente ciertas situaciones y ciertos eventos para que esto no te afecte realmente y no te llegue a causar un dolor o un sufrimiento.
espero yo que estos eventos o el conflicto o bombazo número 1, que fue lo de Weight Watchers, y bombazo número 2, intentar tapar el conflicto número 1, espero yo que sea bajo esta visión mía y que pronto tengamos la noticia de que ellos están juntos de nuevo. Y eso le facilite a Damaris poder mantener un poco escondido el tema de cualquier cirugía si es que ella se la hizo. Estos son solamente comentarios, una especie de entretenimiento, pero bajo un conocimiento. No es un entretenimiento tipo ciencia ficción, sino que es un entretenimiento informativo para hacerte ver de qué forma nos influye la energía y las maneras que tenemos nosotros para dirigirla a nuestro favor, ¿ok? Y no dejar que las cosas surjan al azar, así tan sorpresivas, que nos golpeen emocionalmente, que nos afecten de tal manera que podamos ver en riesgo ciertos aspectos de nuestra vida que consideramos de valor. Espero que les haya encantado, que les haya gustado este tema. Yo soy apasionada del tema de la energía y del Feng Shui y de cómo la estructura, la arquitectura realmente forja nuestras vidas y nuestras oportunidades o la falta de ellas. Y les invito a compartir este video, que lo vean las personas allegadas a ustedes, amigos, familiares, para que podamos ir comprendiendo lo que es el verdadero Feng Shui, podamos ir eliminando versiones que no tienen absolutamente ningún peso ni ninguna importancia en la vida de nosotros, y sobre todo que tú puedas utilizar esta información para tener una vida con mayor plenitud, un bienestar que te mereces, y evitar que influencias de este tipo dañen lo valioso que tú consideras en tu vida. Espero que te haya gustado y pues espero vernos en el próximo video. Por favor, háganme saber en comentarios qué celebridad les encantaría que estudiáramos o que analizáramos. ¿Qué personaje de la vida pública les gustaría que podamos nosotros analizar para seguir conociendo y entendiendo de qué trata todo este tema de la energía y cómo está directamente relacionado con nosotros? Hasta la próxima.